La forma ordenada y sistemática de identificar las lesiones en el tratamiento inicial del niño con traumatismo es lo que ustedes conocen como la regla de los ABC. Regla de la ABC es vía aérea con control de la columna cervical, B, respiración o ventilación, C, circulación y control de la hemorragia si está presente. Por supuesto que esto continúa, pero con evaluación neurológica y un examen físico completo y general. Vamos con la primera. A, vía aérea con control de la columna cervical. En el punto A de la evaluación inicial recordamos la regla de los ABC. A, permeabilidad de la vía aérea es muy importante porque nos va a permitir iniciar la oxigenación del paciente. Todo paciente debe recibir oxígeno cuando estamos asistiéndolo. A lo que le agregamos control sobre la columna cervical para evitar lesiones que tenemos que sospechar siempre de la médula espinal. Todo paciente politraumatizado tiene una lesión vertebral hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, debe ser inmovilizado. Hay un punto acá que estamos hablando de pediatría y la inmovilización de la columna cervical debe requerir de un elemento o un collarín adecuado para la edad del paciente que no siempre se dispone del mismo. Por lo tanto, si ustedes están dirigiendo el equipo que está asistiendo a la víctima, deben indicarle a alguno de los auxiliares que con ambas manos sostenga el paciente en posición neutra del cuello. Las maniobras elementales para facilitar el paso de aire a través de la vía aérea superior es el desplazamiento anterior del maxilar inferior, elevación del mentón y extensión del cuello. Fíjense que no hago hiperextensión del cuello. Aspiración del contenido que puede haber dentro de la boca, piezas dentarias, sangre, restos de alimentos y colocación de una cánula orofaringea. Una cánula orofaringea es un dispositivo que permite descender la lengua hacia el piso de la boca y facilitar la permeabilidad de la vía aérea. En ese momento hacemos oxigenación con máscara con oxígeno al 100%. En este instante tenemos que controlar si la respiración se mantiene estable. Si la respiración es inestable, no es eficiente la entrada de aire en la vía aérea superior, tenemos que ir a las maniobras avanzadas. Entonces tenemos maniobras elementales y maniobras avanzadas. El objetivo es que ustedes tengan un conocimiento respecto de las maniobras elementales y esas vamos a analizar a continuación. En este dibujo, en este gráfico, ustedes ven cómo es la maniobra que hay que hacer en un paciente pediátrico. No dijimos prevención hospitalaria, no hacer maniobras que ocasionen mayor daño o le agreguen una anoxa al paciente que ya viene traumatizado. Entonces tienen que ser maniobras prudentes, delicadas. Y fíjense que con el dedo pulgar e índice está haciendo elevación del mentón, ¿sí? Y con la mano haciendo una extensión del cuello, una maniobra bimanual con un solo operador en el momento de la tensión inicial. Maniobras relacionadas con el paciente dependiendo de la edad. Procedemos luego a la oxigenación con máscara, una máscara adecuada a la edad del paciente. Hay diferentes tamaños de máscara y la que tenemos que elegir es aquella que ocluya convenientemente los orificios nasales y la boca. Fíjense ustedes que con el índice y el dedo medio hago un desplazamiento anterior del maxilar con elevación del mentón y con los dedos pulgares estoy comprimiendo discretamente la máscara sobre el rostro del paciente para evitar que haya fuga de oxígeno. En este gráfico no está, pero debería haber un segundo operador o auxiliar haciendo la inmovilización cervical hasta poder conseguir un collarín adecuado para la edad del paciente. Tengamos en cuenta también de
no agredir las córneas cuando apoyamos la máscara que estén los ojos ocluidos. A veces solamente colocando una gasa humedecida sobre los párpados podemos proteger las córneas. Maniobra bimanual cuando tenemos que administrar presión positiva al paciente que no tiene respiración espontánea. Nuevamente la máscara de oxigenación, en este caso con un ombú, y con una mano el operador con el dedo índice y medio hace el desplazamiento anterior del maxilar y elevación del mentón. Con el dedo pulgar hace compresión de la máscara sobre el rostro del pequeño. Adviertan ustedes, habíamos hablado que los segmentos corporales varían de acuerdo a la edad del paciente, que para lograr una posición neutra del cuello y no una hiperextensión del mismo, en ocasiones debemos colocar una pequeña almohadilla o un pequeño realce debajo de los hombros, de tal manera de cumplir con el objetivo del punto A, que es vía aérea permeable. Nos referimos a la vía aérea superior que permita lograr la posición adecuada para iniciar la oxigenación del paciente. Si bien esto está clasificado y enumerado, debe ser algo dinámico y casi simultáneo que realiza el médico en la atención del paciente. En este caso vamos a hablar del punto B, respiración o ventilación. Es decir, determinamos si lo que hemos hecho en el punto A es suficiente para garantizar la oxigenación adecuada del paciente. En este punto tenemos que evaluar si la ventilación es suficiente. Recuerden, cuando hablamos del índice de trauma pediátrico teníamos una ventilación sostenible o suficiente o insuficiente. Si es suficiente la respiración, la vía aérea está permeable, la expansión de ambos hemitórax es normal, el mediastino está centrado, las cavidades pleurales están libres, hay ausencia de lesiones del tórax y se puede evaluar la integridad del sistema nervioso. En este momento que tenemos que hacer una inspección, palpación del tórax, percusión y auscultación, de tal manera de determinar si hay una respiración o una ventilación suficiente o sostenible. También evaluamos si es la respiración insostenible o insuficiente, que es el paciente que se manifiesta muy excitado porque hay disminución del oxígeno, confuso o letárgico por aumento de la CO2, taquicárdico, sudoración, movimientos respiratorios inefectivos, utilización de los músculos auxiliares, tiraje, cianosis. Debemos considerar, recuerden ustedes que hablamos de maniobras elementales y maniobras avanzadas. Hasta ahora estamos con las maniobras elementales y determinamos si con estas maniobras elementales la respiración es insuficiente o insostenible. Tendremos que pensar en hacer maniobras avanzadas. Estamos evaluando si nuestra modalidad de ventilación y oxigenación del paciente es adecuada. Este es el momento de hacer una evaluación de las lesiones con riesgo inminente de muerte. En este momento no hay que esperar la radiografía. Por eso es que destacaba que con la inspección, palpación, percusión y auscultación tenemos que advertir si pudiera estar presente un neumotórax hipertensivo, un hemotórax masivo o una contusión pulmonar grave. Si no hacemos el diagnóstico de estas lesiones con riesgo inminente de muerte, todas las maniobras que realicemos no van a ser efectivas. Por lo tanto, habrá que actuar para solucionar algunas de estas lesiones. Y hay otras lesiones con riesgo potencial de muerte, como es la contusión pulmonar, una lesión traqueobronquial, lesión esofágica, hernia diafragmática traumática.